Bea Arthur, icono de la televisión estadounidense, mujer fuerte en Las Chicas de Oro, hizo reír a millones de espectadores, pero nadie sabía el profundo dolor que sufrió en silencio. Una vida personal rota, una relación tensa con su compañera de trabajo Betty White y un secreto familiar que guardó durante 86 años. ¿Qué ocurrió realmente en su última llamada telefónica a su hijo? Descúbrelo y no te lo pierdas. Altibajos en una carrera artística. En primer lugar, vayamos a los comienzos para convertirse en una estrella famosa. Bernice Frankel nació en Brooklyn el 13 de mayo de 1922. Su madre era austríaca y su padre polaco. Sus padres eran inmigrantes judíos. En aquella época, la vida no tenía complicaciones y la comunidad judía de Nueva York era una fuente constante de entusiasmo. Sin embargo, todo cambió cuando cumplió 11 años, con dificultades para llegar a fin de mes. Su familia decidió trasladarse sola a Cambridge, Maryland. Era el sur, una región minúscula y también plagada de intolerancia. Sin previo aviso, Berenice se trasladó de una metrópoli bulliciosa y conocida a un pueblo en el que tenía la sensación de ser una absoluta extranjera. Sus padres abrieron una modesta tienda de ropa femenina, que era una de las pocas empresas de la zona propiedad de judíos. Además, ese negocio resultó ser un refugio seguro en un lugar que no les resultaba acogedor. A los 12 años ya medía 1,7 m, como si eso no fuera suficiente reto. A pesar de ser alta y tener una voz grave, no se ajustaba a las expectativas de nadie sobre lo que debía ser una joven. En las obras de teatro del colegio, siempre la elegían para interpretar el papel del personaje masculino, y sus compañeros no sabían qué pensar de ella. Se sentía incómoda y sola. Por otro lado, en lugar de retraerse, descubrió algo dentro de sí misma, que era la comedia. Utilizando su ingenio como escudo y como arma, empezó a contar chistes, lo que provocó que muchos estallaran en carcajadas. Sus compañeros tomaron nota. Tenía fama de ser la alumna más divertida del instituto. ¿Recuerdas el ingenio que hizo famosas a Dorothy y Maude? Nada más llegar, se encontró en un pueblecito donde no conocía a nadie. Por otra parte, ella deseaba algo totalmente diferente en la intimidad. En sus sueños se imaginaba a sí misma como una hermosa estrella de cine, como las había visto en las revistas. Era bajita, rubia y delicada, aunque era consciente de que no lo parecía. No dejó que eso la desanimara. Se esforzó en perfeccionar su imitación de Mae West hasta que quedó impecable. Y todo el mundo quedó sorprendido por lo atrevida e hilarante que resultaba viniendo de una dama que antes era tan reservada y solemne. Empezó a confiar en esa imagen cada vez que asistía a actividades escolares o fiestas. La gente se quedaba boquiabierta con su actuación, que era su primera experiencia real. Incluso después de varias décadas, siguió causando la misma impresión cuando fue incluida en el Salón de la Fama. Tras graduarse en el instituto, su vida dio algunos giros extraños. Después de terminar el bachillerato, se puso a estudiar tecnología médica y se esforzó por establecer una ruta estable, pero no se quedó nada. En plena Segunda Guerra Mundial, dio un paso valiente y se alistó en la Reserva Femenina del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Era algo inaudito en aquella época. Esto era especialmente cierto en el Cuerpo de Marines, que fue la última rama del ejército en permitir que las mujeres llevaran botas de combate. Las mujeres no hacían precisamente cola para llevar botas de combate. Anteriormente, había trabajado en un laboratorio alimentario y también se había ofrecido como vigilante antiaéreo. Entonces, de la nada, se hizo miembro. Dijo que estaba a punto de empezar una nueva carrera, pero tras enterarse de que los marines solicitaban solicitudes a mujeres, pensó, ¿por qué no? En ese sentido, fue algo totalmente imprevisto. No fue simplemente Bea quien sirvió. Se levantó rápidamente. Tras completar su formación en el Bronx, solicitó asistir a la escuela de transporte motorizado, algo poco habitual en una neoyorquina que presumiblemente no había conducido mucho, pero le fue muy bien en el curso. Durante su estancia en Carolina del Norte, se labró una reputación de inteligente y quizá incluso demasiado brusca. Se convirtió en una excelente expedidora y conductora. Probablemente sería una buena trabajadora si se le permitiera hacer las cosas a su manera. La actitud que tenía no la frenó en absoluto. En 1945, había alcanzado el rango de sargento primero, ascendiendo de categoría.
No es posible que ese tipo de ascenso se produzca por casualidad. Era obvio que era experta en lo que hacía. En cuanto dejó los Marines, se esforzó por elegir un camino más seguro. Completó su formación como técnico de laboratorio médico y pasó el verano trabajando en el Cambridge Hospital. Todo tenía sentido. A pesar de tener un trabajo estable, unos conocimientos valiosos y una economía de posguerra, algo no acababa de encajar. Trabajar en un laboratorio no le entusiasmaba en absoluto. Tuvo una revelación silenciosa de que no era ella, y esa constatación la impulsó hacia una decisión que cambiaría las cosas drásticamente. A finales de 1947, decide abandonar su bata de laboratorio y regresar a Nueva York para estudiar interpretación en la New School. Fue entonces cuando todo empezó a tomar forma. Se formó con Owen Pesquero, una figura de renombre en la industria teatral, y colaboró con futuras superestrellas como Harry Belafonte y Walter Matthau, entre sus compañeros de clase. No solo destacaba por su 1,70 m de estatura y su voz potente, sino también por su presencia. Tras echarle un vistazo, el director decidió darle papeles significativos y atrevidos. Catarina, Lady Macbeth y Lisistrata fueron los papeles que interpretó. Tenía la impresión de estar destinada a la tragedia y al drama, a pesar de que al principio no creía que el humor fuera lo suyo. En cambio, la comedia fue abriéndose paso poco a poco en su vida, y acabaría convirtiéndose en lo que la haría inolvidable. Al mismo tiempo, su vida personal atravesaba un periodo de cambios tranquilos. A Gene Saks lo conoció mientras estudiaba teatro. Juntos persiguieron sus metas en los escenarios neoyorquinos, lo que propició el desarrollo de su relación. En 1950 se casaron y permanecieron juntos más de 3 décadas. No se trataba solo de una relación, sino también de creatividad. Mientras aprendía los entresijos del teatro, aceptaba exigentes papeles clásicos en teatros de pueblos pequeños. Al hacerlo, perfeccionó el tipo de presencia feroz que un día la convertiría en legendaria. Por otra parte, esos primeros años no fueron nada románticos. Se embarcó en pequeñas actuaciones en televisión para poder llegar a fin de mes. Se dio a conocer gracias a programas presentados por figuras tan conocidas como Seth Caesar y Carey Como. Y el hecho de que le pagaran $650 por episodio en Caesar's Hour fue un factor importante, pero el dinero no era lo único importante. Fue entonces cuando comprendió el ritmo del humor, que la acompañaría el resto de su vida. 1954 fue el año en que todo cambió. Ese fue el momento en que le ofrecieron el papel de Lucy Brown en la producción de Greenwich Village de la ópera de 3 centavos. Cambió por completo el juego. Durante los 6 años que duró la serie, Bea pasó de ser un personaje secundario a convertirse en una intérprete importante. Algo ocurrió durante una de las interpretaciones de la canción de Barbara. A pesar de que su papel debía ser una empresa seria, a pesar de que puso todo su corazón en ello, el público se rió. Desde el principio, se quedó perpleja. Entonces encendió la luz. Esa era la poción secreta. La comedia estaba en ella. A partir de ese momento, Bea empezó a comprender el arte de combinar comedia y drama en una misma decisión. También se grabó en DACA Broadway, que captó el humor cortante de su voz que se convirtió en su característica. Su actuación se grabó incluso a su manera. No se trata simplemente de que este programa fuera un éxito. Este fue el momento en que ella llegó con toda su fuerza. Y al mismo tiempo, adquiría conocimientos de las personas más expertas. La experiencia de trabajar al lado de Lotte Lenya, viuda de Kurt Weill y una de las grandes de Broadway, era algo parecido a asistir cada noche a una clase magistral. Cuando estaba en el escenario, Lenya tenía una fuerza serena que llamaba la atención aunque no lo pidiera ni mucho menos. Bea investigó un poco al respecto. Fue entonces cuando recordó cómo Lenya podía salir al escenario, quedarse quieta y captar la atención de todo el mundo. El estilo de Bea se vio influido por ese aspecto de control. Bea volvió al escenario muchos años después, cuando tenía 77 años, para interpretar el papel de Lenya. El momento fue un círculo completo que ella tenía en la más alta estima. Con frecuencia, expresaba su deseo de que Lenya publicara unas memorias. Para ella era muy importante poder trabajar juntos, mientras Bea disfrutaba de un gran éxito sobre los escenarios. La mayoría de la gente ignoraba que también trabajaba como cantante en clubes nocturnos. Entre producción y producción, actuaba en el Blue Angel,
Un club de Manhattan muy pequeño pero muy apreciado. No era en absoluto glamuroso, la habitación era muy estrecha, el escenario no era complicado pero era la razón por la que era tan fuerte. Cada noche le enseñaban a regular el tiempo de sus palabras, a mantener la quietud y a seleccionar cuidadosamente cada frase. Durante su estancia en los escenarios, actuó con estrellas legendarias como Barbra Streisand y Charlotte Rae. El Ángel Azul era algo más que una simple actuación. Fue allí donde se formó. Como oyente, la casamentera, debutó en Broadway en el año 1964, cuando apareció en El violinista en el tejado. Sin embargo, incluso antes de que la obra se presentara formalmente al público, el director Jerome Robbins la tomó a solas y le dijo algo que entristeció su espíritu. Le dijo que su papel no era esencial para la narración y que había que reducir su tamaño. Las palabras que Robbins dirigió a Arthur, conocida por su dureza exterior, le molestaron tanto que llegó a derramar lágrimas durante uno de los agotadores ensayos. Muchos años después, no se contuvo al hablar de él. Sin embargo, perseveró a pesar del daño emocional recibido. El musical El violinista en el tejado pasó a la historia, batiendo récords con miles de representaciones y un CD del reparto que fue un éxito de ventas y se mantuvo en las listas durante casi 4 años. A pesar de que su papel fue reducido, bastó para que su nombre saltara a la fama. Solo 2 años después, le ofrecieron un papel que cambiaría por completo el curso de su vida. Vera Charles, amiga íntima de Angela Lansbury en la película Mame, fue el personaje que interpretó. La interpretación de su dúo, Bosom Buddies, fue todo un éxito. La voz profunda y el afilado ritmo de Arthur ayudaron al espectáculo sobre el escenario. Fue gracias a su actuación que le concedieron un premio Tony. También hubo un acontecimiento notable que tuvo lugar fuera del escenario. Ella y Lansbury desarrollaron un vínculo que se prolongaría durante el resto de sus vidas. En una actuación posterior, Arthur hablaría de ello en su unipersonal, y recordaría aquellos días con auténtica calidez. Más adelante repitió su papel de Vera Charles para la adaptación cinematográfica. En cambio, esta vez las cosas no fueron tan bien. La película fue un fracaso entre la crítica, y Lucille Ball interpretó el papel de Mame. Sin embargo, el trabajo en sí ya se había transformado en un componente de su personalidad. Divertida y cáustica, pero también rebosante de emoción. A la hora de seleccionar la música para sus últimos conciertos, se aseguró de incorporar canciones que le permitieran mostrar ambas facetas de su personalidad. En Mame, había perfeccionado tanto su feroz ingenio como su profundidad emocional. En aquel momento, Arthur ya era una conocida actriz de teatro. Sin embargo, en 1971 se produjo un acontecimiento inesperado. Fue invitada a interpretar el papel de Maud Fenley, una feminista franca y perspicaz que podía competir con Archie Bunker, como estrella invitada en All in the Family, un programa de televisión estadounidense creado por Norman Lear. En lugar de ser una mera invitada, era la estrella del programa. Todo el mundo tomó nota, incluidos los ejecutivos de la CBS, que al instante expresaron su deseo de crear una serie completamente nueva centrada en ella. Maude era el nombre de esa serie de televisión. Ivy Arthur se hizo conocida por poner la voz a una intrépida señora de mediana edad que no temía decir lo que pensaba desde el momento en que se emitió por televisión en 1972. Tras interpretar el papel de una señora que se había casado 4 veces y residía en Nueva York con su marido y su hija, se convirtió instantáneamente en un icono para las mujeres que nunca habían visto en televisión a alguien parecido a ellas. Sin embargo, Maude no eligió el camino seguro. A pesar de que Roe contra Wade aún no había sido ratificado, fue un episodio que constó de 2 partes y se tituló El dilema de Maude. Fue un cambio de juego para la televisión. El personaje que interpretaba tenía 47 años, estaba inesperadamente embarazada y no sabía qué hacer. La historia era muy intrincada y enrevesada. Aunque ni ella ni su marido deseaban tener otro hijo, la decisión no era fácil de tomar. El hecho de que el episodio no ofreciera una respuesta directa fue una de las razones por las que resultó tan eficaz. Era la primera vez que un personaje principal de una serie de máxima audiencia tomaba una decisión de esta naturaleza de forma abierta. Como la CBS estaba tan preocupada por las posibles reacciones, pidió a los autores que incluyeran a un vecino feliz y amante de los bebés para encontrar un equilibrio.
Aunque 39 cadenas se negaron a emitirlo, millones de personas lo vieron, y muchas de ellas expresaron su gratitud a B en cartas. Mucho después del hecho, declaró que no sabía si volvería a tomar la misma decisión, pero que nunca olvidó la influencia que tuvo en ella. B no ganó un premio importante hasta 1977, 5 años después del estreno de la serie, a pesar de que fue un gran éxito y de que la crítica la adoraba. El Emmy a la mejor actriz se hizo esperar. A lo largo de los años, ha abordado muchos temas de peso en el cine. No solo hizo habitual que las mujeres hablaran de temas que nadie había tratado antes en la comedia, sino que también lo desestimó de una manera característica de B. Expresó que el honor ya no era un factor significativo en su vida. Para ella nunca se trataba de los premios, sino del trabajo. Para la adaptación cinematográfica de Mame, estrenada en 1974, B retomó su papel de Dara Charles, que ya había interpretado en Broadway. Sin embargo, esta vez resultó ser un fracaso total y absoluto. La película contó con un presupuesto considerable y, sin embargo, fue un rotundo fracaso. La crítica se opuso con vehemencia. Algunos consideraron que la película carecía de corazón, de música memorable y de chispa. Sobre el escenario, la interpretación de B fue tan poderosa que pareció extraña y exagerada cuando se proyectó en la gran pantalla. Una crítica llegó a bromear diciendo que parecía más una drag queen que Lucille Ball, que interpretaba el papel principal en la adaptación. Pasado un tiempo, B manifestó que no se arrepentía de haber participado en la película. Y aunque Maud estaba disfrutando de su éxito en televisión, Mame le advirtió de lo rápido que las cosas podían ir de mal en peor en la industria del entretenimiento. Después de eso, en 1978, sorprendió a todos dejando su puesto en Maud. El programa seguía siendo popular, pero ella había llegado a su límite. Declaró que se sentía confinada y deseaba seguir con su vida. 6 temporadas después, por fin estaba preparada para respirar hondo. Después, su hijo declaró que mamá simplemente deseaba un tiempo para desconectar. A pesar de que había dado al programa todo lo que tenía, decidió dejarlo cuando aún estaba en marcha en lugar de seguir trabajando en él hasta que se volviera oscuro. Ese mismo año, su matrimonio también llegó a su fin. Era un nuevo comienzo, un punto de inflexión en la historia. A lo largo de su vida, B siempre había hecho las cosas a su manera, y la decisión de despedir a Maud no fue una excepción. No tenía nada que ver con las audiencias. La cuestión era la integridad. Cuando el programa de televisión Maud llegó a su fin en 1978, B. Arthur no lanzó inmediatamente otro éxito. Más bien atravesó un periodo difícil. Estaba claro que Hollywood no sabía qué hacer con ella. A pesar de ser una de las intérpretes más famosas de la televisión, los programas cambiaban, las preferencias evolucionaban y, de repente, el enfoque de B no encajaba. Ella experimentó con algunas cosas diferentes. Aunque tenía una nueva comedia, apariciones como invitado e incluso algún trabajo en teatro, nada le atraía. Tuvo la impresión de estar esperando la próxima gran cosa durante varios años, precisamente en el mismo momento en que su vida profesional se complicó. Su vida personal también empezó a cambiar. Detrás de los focos, el matrimonio de B con Gene Saks, que había durado 28 años, llegó a su fin en 1978, el mismo año en que Maud puso fin a su vida. Juntos habían tenido éxito profesional y habían criado a 2 hijos adoptivos. La ruptura no fue solo un asunto emocional. No solo trastornó su vida personal, sino también su vida laboral, a diferencia de su primer matrimonio, que había durado solo unas décadas. Este había marcado la mayor parte de su vida adulta. El divorcio hizo que B no volviera a casarse. Aceptó su condición de mujer soltera y dio la bienvenida al estado de libertad que hasta entonces había retratado exclusivamente en televisión. En 1983, cuando se le presentó la oportunidad de protagonizar un nuevo programa llamado Amandas, no la desaprovechó, pero acabó siendo un fracaso estrepitoso. Estaba previsto que fuera la adaptación estadounidense de Fawlty Towers, un popular programa cómico del Reino Unido. Sin embargo, se echó en falta algo en la traducción, concretamente el argumento completo que se hacía en el original. La parte no me pareció del todo correcta. No estaba claro quién era el personaje. El responsable de Maud, Norman Lear, le informó sin rodeos: no interpretas nada.
Bea se alejó de la serie, sintiéndose insatisfecha e irritada, ya que se puso fin a la misma tras solo 10 episodios producidos. Ese mismo año, tuvo que enfrentarse a otra empresa peculiar, que nadie había previsto. Para el especial de vacaciones de Star Wars, Bea Arthur será la protagonista, en efecto, con toda seriedad. Incluso interpretó una pieza para cerrar una cantina de Tatooine, además de hacer de camarera en una galaxia muy, muy lejana. La única emisión fue recibida con una desaprobación generalizada, y después de eso, desapareció en la oscuridad, pero por alguna razón, la peculiar secuencia de Bea acabó siendo lo más destacado. En años posteriores, muchos afirmaron que ella era la única parte que merecía la pena ver, y muchos años después de eso, su personaje fue incluso incorporado oficialmente al canon de Star Wars. Al mismo tiempo que todo este caos tenía lugar, Bea comenzó su retirada. Ella comenzó a construir discretamente algo propio, una actuación de una sola mujer. Quería volver a cantar e hilar historias a su manera. Con la ayuda de su íntimo amigo Billy Goldenberg, empezó a encajar las piezas, inspirándose en las experiencias que habían influido en los comienzos de su carrera. En particular, había estado pensando en Parrot Janney desde los años 50, y estaba decidida a hacerlo de la manera que siempre había imaginado. Bea Arthur no tenía ningún deseo de aceptar el papel de Dorothy Zbornak. No dudó en rechazar la oferta que le hicieron para Las Chicas de Oro al poco de recibirla. Ya había trabajado en Maud, que duró 7 temporadas, como un personaje duro, ruidoso y autoritario. Especialmente después de enterarse de que Rue McClanahan y Betty White ya estaban en la serie. Lo último que quería era verse arrastrada de nuevo a otra larga temporada en una comedia. Al principio, tenía la idea de que esto no iba a ser más que Maud y Vivian conociendo a Sue Ann Evans. No me molestes con los mismos papeles y rituales. Como resultado, R.U. lo alteró todo. Informó a Bea de que invertirían el guión. El papel de la gentil e inocente sería interpretado por Betty esta vez, mientras que R.U. interpretaría el papel de la belleza sureña. Bea se detuvo un momento tras escuchar ese giro. Tras leer el piloto, le pareció ingenioso, maduro e inteligente. La siguiente vez que telefoneó, respondió, muy bien, me levantaré y lo haré. En ese mismo momento se formó uno de los elencos más famosos de la historia de la televisión. La amistad que Bea mantenía con Estelle Getty fue una de las cosas más peculiares que tuvieron lugar entre bastidores. Sofía era interpretada por Estelle, que hacía de su madre. Pero en realidad, Estelle era mucho más joven de lo que parecía. Para conseguir el efecto deseado, los maquilladores tuvieron que dedicar 1 hora diaria a envejecerla con pelucas y prótesis. Al principio, Sofía solo era un personaje secundario de la historia. Sin embargo, en cuanto los productores fueron testigos de la chispa que existía entre ella y Bea en la pantalla, las cosas cambiaron inmediatamente. Fue mágico, desde las miradas hasta la sincronización de todo. Nunca te darías cuenta de que tenían casi exactamente la misma edad. A finales de 1988, la actuación de Bea recibió importantes elogios. El Emmy a la mejor actriz principal de comedia le fue concedido ese mismo año. No había tenido éxito en sus anteriores intentos de conseguir el mismo trabajo en 2 ocasiones, pero ahora estaba al lado de Betty, R.U. y Estelle, todas las cuales acabarían ganando Emmys. Es raro en la historia de las series de televisión que cada miembro clave del reparto tenga su propia estatua. Además, demostró que Las Chicas de Oro no solo eran muy queridas, sino también respetadas, y la persona que estaba en el centro de todo era Bea, con su mordaz ingenio y su polifacética actuación. Entonces, Bea tenía sus peculiaridades. Además, una de ellas era tan peculiar que se incluyó en su contrato. En el set, ella se negó a usar zapatos en cualquier momento. Como resultado, su equipo tomó una decisión. En caso de que se lesionara, se le permitía caminar descalza siempre y cuando no demandara al estudio. Además, su coprotagonista R.U. poseía su propio juego de garras. Todas y cada una de las prendas de Blanche eran suyas. Sin embargo, lo más importante para Bea era sentirse cómoda. Por otra parte, para alguien que parecía tan segura de sí misma en las películas, Bea se mostraba inesperadamente vulnerable en público. Cuando estaba en casa, su hijo la describía como frágil y aniñada. Es tranquila,
Su interés por el estrellato y la escena de Hollywood era inexistente. La mayor parte del tiempo, todo lo que quería era paz y tranquilidad, su café y sus periódicos. Sin embargo, mantenía un círculo de amistades bastante modesto, y también lo hizo de forma discreta. La gente se asombró al descubrir que había donado $300,000 a un refugio para jóvenes LGBTQ que no tenían hogar cuando ella murió. Nadie, ni siquiera su propio hijo, fue informado de su secreto. Sin embargo, a pesar de su aparente fortaleza, B tenía sus límites. En 1992, había llegado a su límite. B decidió dejar las chicas de oro, a pesar de que seguían funcionando bien. No fue una cuestión de financiación, el agotamiento no fue la causa. Había algo más profundo, la escritura, en su opinión, se había vuelto descuidada. Con el tiempo, los chistes se volvieron menos graciosos. Para colmo, detestaba la forma en que el programa trataba a Dorothy. B se lo tomaba mucho más en serio que los demás. Dorothy pudo tener su final feliz en el último episodio. Ahora estoy casada y sigo con mi vida. Fue una salida con buenos modales, justo lo que B esperaba. Sin embargo, no todo lo que ocurrió entre bastidores fue elegante. El estrés de B y Barry White se hizo legendario a lo largo de su carrera. Las dos eran polos opuestos en todos los sentidos. Betty era una persona alegre que nunca dejaba de sonreír y entablar conversación con el público. Eso era algo que a B no le gustaba. Según ella, no era profesional, ella anhelaba concentración y disciplina dramática. Betty deseaba sentirse cálida. Esa distancia nunca se cerró del todo. En la película, siguieron creando magia. La tensión, sin embargo, era bastante genuina. B. Arthur no se hizo inmediatamente más famosa tras la conclusión de Las Chicas de Oro en el año 1992. De hecho, estuvo peligrosamente cerca de estar ausente en la gran pantalla. Durante los 17 años siguientes, solo apareció en 2 películas. Jason Alexander, de Seinfeld, fue el director de la película For Better or Worse, de 1995. Beverly McShift era el nombre de la excéntrica madre que B interpretaba. Sin embargo, decidió que ni siquiera quería que su nombre apareciera en los créditos. En taquilla, la película recaudó unos escasos $40,000. No fue un éxito. Tomó una decisión fascinante precisamente por eso. No era dinero ni atención lo que buscaba. En su última película, Enemigos de la Risa, estrenada en 2000, interpretó el papel de una madre junto a Peter Falk. A nadie le entusiasmó la película. A B, en cambio, le importaban más las personas, las personalidades y el oficio que los titulares. B se arriesgó a los 78 años, cuando la mayoría de las estrellas empiezan a pasar a un segundo plano. Con el estreno de su propio espectáculo unipersonal, viajó a lo largo y ancho de Estados Unidos. El título de la obra era And Then There's B. Al cabo de un año, pasó a llamarse Just Between Friends y se representó en Broadway. Interpretó canciones que siempre había querido cantar, y la presentación fue hilarante y honesta al mismo tiempo. Mientras la escuchaba contar anécdotas de su vida y de su profesión, tuve la impresión de estar sentada en el salón de su casa. En el escenario, la acompañó el pianista Billy Goldenberg, que mantuvo el ritmo durante toda la actuación. Actuación real era lo que era. Fue candidata a un premio Tony por el espectáculo, y a pesar de que no tuvo éxito, demostró algo. Todavía estaba en posesión de B. Llegó incluso a repetir la actuación en 2005, no por gloria, sino para recaudar fondos para los jóvenes LGBTQ y sin hogar. Solo esa noche se recaudaron $40,000. Esta misma actitud se volvió a ver en 2003, cuando Lifetime volvió a reunir a las Chicas de Oro para un especial que duró 90 minutos. A pesar de que había pasado más de una década desde la conclusión de la serie, parecía como si el tiempo se hubiera congelado mientras Betty White y Rue McClanahan reían y recordaban el pasado. El paso y la caridad. El personaje de la madre de B en el episodio fue interpretado por Estelle Getty. Su ausencia se debió a que estaba luchando contra la demencia, algo de lo que el público no fue testigo entre bastidores. En el momento del reencuentro, era incapaz de recordar sus líneas o hacer una aparición en cámara a pesar de sus mejores esfuerzos. Más que un paseo por los recuerdos, el especial se convirtió en mucho más. Nos recordaron la auténtica conexión que estas mujeres compartían.
los recuerdos que crearon y la transformación social que contribuyeron a lograr. De hecho, Bee no solo demostraba su moral, era su vida. En 2005, cuando muchas organizaciones sin ánimo de lucro atravesaban una difícil situación financiera, ella aprovechó su actuación en Broadway para recaudar fondos para el Olive Funny Center, que presta asistencia a niños vulnerables LGBTQ y sin hogar. No solo eso, sino que siguió adelante. Poco después de su fallecimiento en 2009, su patrimonio hizo una donación de $300,000 al centro, justo a tiempo para evitar su cierre. Ese regalo se convirtió en algo mucho más significativo. Para renovar un edificio en Manhattan, la ciudad aportó millones de dólares y, en 2017, la Casa B. Arthur había abierto oficialmente sus puertas al público. Llegó un momento de completo retroceso. Son su nombre, su legado y su caridad los que se han unido para proporcionar un entorno seguro a otras personas. Además, no se limitó a una sola causa, también dejó dinero para los servicios de lucha contra el SIDA, lo que significa que seguiría ayudando incluso después de haber fallecido. La muerte de Bee, ocurrida el 25 de abril de 2009, tuvo un gran impacto. A los 86 años, falleció en su casa de Los Ángeles a causa de un cáncer de pulmón. Una semana después, el tercer día, Broadway logró algo que casi nunca hace. Durante un minuto, se apagaron las luces de todos los teatros. El silencio fue total. A pesar de ello, se rindió un cariñoso homenaje a una dama que había contribuido a la risa, el pensamiento y la emoción de la gente durante décadas. Después, en septiembre, celebridades como Angela Lansbury y Rosie O'Donnell se reunieron en el Majestic Theater para celebrar su vida y rendir homenaje a su legado. El recuerdo fue compartido entre amigos. Informó de que el dolor era mucho peor de lo que había previsto. Rue McClanahan comentó que los dos van juntos como la nata. Su compañera de reparto en la serie Maude, Adrienne Barbeau, encapsuló la situación de forma brillante. Bee era la única que podía grabar un momento así. Entonces, justo cuando pensabas que su narración había terminado, tuvo lugar un hecho peculiar. El Departamento de Defensa retiró en 2025 una página web en la que se detallaba el tiempo que Bee pasó sirviendo en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. La mayoría de sus seguidores desconocían por completo que había servido. Bee fue una de las primeras mujeres en alistarse en el Cuerpo de Marines, y lo hizo a pesar de que entonces solo tenía 20 años. Comenzó su carrera como mecanógrafa y acabó siendo camionera en el estado de Carolina del Norte. A su salida, tenía el rango de sargento primero. Resulta que el gobierno lo había eliminado en el marco de una purga de información asociada a la diversidad. Pero la gente se dio cuenta, hubo una oleada en las redes sociales. La ira se extendió rápidamente, y en pocos días, la página volvió a estar en línea discretamente. El enfado de la gente no se limitaba al hecho de que se interrumpiera su servicio. Su enfado provenía del hecho de que alguien creyera que era irrelevante. Y como resultado de esa reacción, la historia completa de Bee, como marine, actriz y activista, volvió al lugar donde debería haber estado.